a Jesús. Marcos 11. Cuando usted lo encuentra, me da un fuerte amén para saber que está conmigo. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra entonces, honrando el nombre del Padre, del Hijo y en comunión de su Santo Espíritu. Y dice así: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Gloria a Jesús. Vamos a orar. Levante sus manos a los cielos, cierre sus ojos con suma reverencia. Bendito Dios y buen Padre celestial, Señor poderoso Padre, damos, Dios mío, Señor, a ti la gloria, el honor, la majestad, el imperio por los siglos de los siglos. Sabiendo que estamos delante de ti, Señor poderoso Padre, para dar inicio a este tiempo de mensaje especial que tú tienes para nuestras vidas, Señor amado. Por ello yo te ruego, Dios mío, Señor amado, que seas tú en esta hora moviéndote, Dios mío, sobre nuestras vidas y hablando sobre cada uno de nosotros, Padre amado. Que tu palabra, que tu presencia, que con tu poder, Dios mío, Señor amado, tú seas, Dios mío, Señor, hablando, Dios mío, Señor poderoso, a la iglesia, poderoso Padre amado, y enseñándonos, Dios mío, Señor poderoso Padre amado, cómo aconteció, Dios mío, las últimas cosas, Dios mío, previas a tu muerte, Señor. Y asimismo las palabras, los mensajes que tú nos dejaste, Dios mío, Señor poderoso Padre, para que, Dios mío, Señor, reflexionemos en ellos y actuemos conforme ese sentir, conforme, Dios mío, el mensaje que tú diste, Dios mío, para que hoy, Dios mío, podamos obedecer tu palabra, Dios mío, Señor. Poderoso Padre, ayúdanos, Dios mío, Padre, a prestar atención y echa fuera todo impedimento, toda distracción en la mente, toda mente entenebrecida, Padre amado, todo, Dios mío, lo que se quiera mover contrario a tu presencia, disípalo en esta hora, en el nombre de Jesús. Y danos libertad para poder, Dios mío, Señor, escuchar aquello que tú tienes para nuestras vidas. Te damos gloria a Dios, aleluya, te damos gloria a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y en su Santo Espíritu. Amén. Y amén. Puede tomar asiento, iglesia. Hermano, comenzamos esta primera parte de este grupo de mensajes trayendo el texto de Marcos 11, que nos habla de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. En la iglesia tradicional, este día se lo conoce como el Domingo de Ramos. Y es el domingo anterior, antes de la crucifixión. La historia de la entrada triunfal es uno de esos pocos textos que se encuentran en los 4 evangelios. Este texto es muy importante
Este texto, amado hermano, tiene mucho valor. Es por eso que tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan describieron este hecho en sus evangelios. Entonces, es evidente que la entrada triunfal es un evento importante dentro de la Biblia, dentro de la historia de Jesús, para que nosotros en este tiempo podamos conocerla. Mire, este día de la entrada triunfal, Jesús entró sentado en un pollino, en un asno. Dice la palabra que Jesús mandó a sus discípulos, a dos de ellos, a ir a buscar un asno, un pollino, que nadie hubiera montado. Y estos lo encontraron, pidieron permiso y lo tomaron y se lo llevaron a Jesús. Pusieron sobre ese asno unos mantos y Jesús se sentó sobre esos mantos. Y entonces él comenzó a entrar por Jerusalén. Cuando la gente lo veía pasar, amén, tiraban sus mantos y recogieron tallos de los árboles, ramas, palmeras, para ponérselas sobre el camino, para como una alfombra, para que como una alfombra Jesús pasara en medio de ella. Y esto, hermano, describe algo importante. Y es que Jesús está entrando como el rey, como el Mesías, como el rey de Jerusalén, como el rey de los judíos. Y que los propios judíos lo recibieran lanzando mantos sobre él. Es una muestra de realeza. Ellos estaban tratando de afirmar de que Jesús es el rey. Por eso lo reciben de esta manera. Por ello, esto lo que vemos en la palabra de Dios es algo impresionante. Porque estamos viendo que el pueblo judío afirma, cree que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Señor, que Jesús era aquel que el Señor que tenía que enviar. El Señor tenía que enviar a un Mesías y este era Jesús. Por eso ellos lo recibían con tanta honra, con tanta alabanza. Jesús a través de esto está tratando de demostrar que Él es el Mesías, que Él es el Rey de Israel, porque este texto cumple algo que la palabra muestra en el libro de Zacarías, capítulo 9, verso 9. Yo le pido que usted se desplace allí, libro de Zacarías, capítulo 9, verso 9, donde dice de título, de prefacio, si usted lo puede encontrar, dice: el futuro rey de Sión. Y dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Fíjese que lo que profetizaba Zacarías sobre la identidad del rey de Sión, del rey de Israel, se relaciona con cómo entró Jesús a Jerusalén, montado sobre un pollino, el hijo de un asna. De esta manera él estaba diciendo: yo soy el rey de Sión, yo soy el rey de Israel, yo soy el Mesías, yo soy el enviado de Dios. Y hermanos, la gente lo recibe como ese rey victorioso y es aclamado por el pueblo como era la costumbre. Las calles de Jerusalén, sus puertas están abiertas frente a frente a Jesús, frente al gran rey. Y Jesús recibe la alabanza. Jesús recibe su adoración.
Jesús, amado hermano, entra de forma triunfante, recibiendo todas las alabanzas que el pueblo, que la nación le estaba dando. Lo que desafortunadamente, lo que sucede aquí es que el pueblo de Israel estaba derramando su alabanza frente a Jesús. No porque ellos creían que Jesús era el que iba a salvar sus almas del pecado, sino que ellos lo recibían así, de esta manera, porque creían que Jesús, como el gran rey, los iba a librar frente a las manos del Imperio Romano. Ellos alababan a Jesús, ellos glorificaban a Jesús, pero su idea del Mesías, su idea del rey, su idea del que tenía que venir, era la de un hombre que los iba a libertar, era la de un hombre que los iba a salvar, pero no de la condenación del pecado, sino más bien, amado hermano, del poder, del gobierno, del azote del Imperio Romano. Esa era la idea, ese era el pensamiento que muchos de los hombres que estaban frente a él tenían. Estos lo estaban aplaudiendo, decían hosana. Pero cuando más tarde vemos que Jesús no cumple sus expectativas, donde vemos que el pueblo no ve que Jesús cumple con lo que ellos estaban pensando, dejan de elevar su voz para decir hosana en las alturas, para decir crucifícalo. De pasar de adorar a Jesús y de exaltarlo y alabarlo como el gran rey, pasaron poco tiempo después de decirle crucifíquenlo. Crucifíquenlo. Por esto esta historia, este relato de la muerte de Jesús, previa a la muerte de Jesús, está llena de contrastes, está lleno de blancos y negros, está lleno, amado hermano, de historias que nos pueden confrontar muchísimo. Porque el rey, porque Jesús, que vino como un siervo humilde en su asno, no presumiendo un corcel, porque si él hubiera entrado como con un corcel, la gente hubiera pensado que Jesús venía a traer guerra contra el Imperio Romano. Porque el caballo, ir sobre un caballo, es señal de guerra. Pero él no llegó sobre un corcel, él llegó sobre un asno, sobre un pollino. Porque Jesús no vino a conquistar la tierra de mano de los reyes que la gobernaban. No vino a batallar, no vino por la fuerza a hacer esta tierra suya, sino que con amor, gracia y misericordia y a través de su propio sacrificio trató de traer salvación a toda la humanidad. Porque Jesús no viene a conquistar naciones, Él viene a conquistar corazones. Él viene a conquistar las vidas y las mentes de la humanidad. Y el mensaje de Jesús no es de una paz temporal, es de una paz perpetua para cada uno de nosotros. Pero tristemente, los judíos no lo vieron de esta manera. Por eso podríamos dudar, ¿no? de que sabemos que a los suyos vino, dice la palabra, pero los suyos no le recibieron. Pero sin embargo, durante un breve momento, durante la entrada triunfal, sí lo recibieron. Sí lo recibieron como el Hijo de Dios. Sí lo recibieron como el Rey. Sí lo recibieron como el Mesías. Pero eso solamente duró un breve momento hasta que ellos vieron que Jesús no venía a libertarlos de la manera que ellos pensaban. Porque ellos veían a poca distancia.
porque ellos veían al Imperio Romano como el enemigo que estaba apresándolos. Pero realmente la humanidad ha tenido un mayor enemigo durante toda la historia. Desde que Dios creó a Adán hasta el tiempo de hoy, el enemigo que ha tenido el hombre es el pecado. Y Jesús vino para vencer sobre el pecado que gobernaba los corazones de la humanidad. Pero esto el pueblo nunca lo entendió. Cristo nos vino a libertar, pero nos vino a libertar del pecado. En el libro de Génesis, no hace falta que usted se desplace al libro de Génesis. En el libro de Génesis se nos muestra el principio de la creación de todas las cosas. Lastimosamente también se nos muestra, también se nos enseña, también se ve cómo entró el pecado en la humanidad, cómo entró el pecado en el hombre. Dios crea al hombre, Dios crea a Adán y a Eva, pero un día ellos, tentados por la serpiente, tentados por Satanás, toman del fruto del conocimiento del bien y del mal. Y en ese mismo momento ellos cometen pecado. Ellos se dan cuenta de su desnudez porque habían pecado contra Dios. Y antes que Dios les dijera una sola palabra, ellos ya estaban escondiéndose porque sabían que habían pecado contra Dios. Y es que cuando después el Señor los echa del jardín del Edén, vemos que la humanidad vive maldita. Maldita por causa que dejaron entrar al pecado dentro de su ser. Y el pecado no quedó en Adán, no quedó en Eva, sino que de alguna manera se heredó en sus hijos, se heredó en Caín. Caín, con la misma maldad, con lo que conocemos como iniquidad, mató a su hermano. Pero ya él, echado y condenado al desierto, aunque no murió, porque la palabra muestra que tuvo hijos, y después Set, amado hermano, también como el siguiente hijo, amén, que llevaría el camino de la redención, continuó multiplicándose. Pero vemos que llega un momento donde vemos la historia de Noé, donde la maldad se había multiplicado a tal manera que Dios decide condenar a la humanidad con un diluvio. ¿Por qué? Porque habían heredado la maldad, la iniquidad, estaba como una marca en sus corazones. El corazón de todos los hombres está inclinado a la maldad. Lo vemos en Noé, como le decía, en los tiempos de Noé, donde Dios solo salva a Noé y su familia. Pero después lo vemos en los tiempos de Abraham, cuando Dios tiene que condenar a Sodoma y a Gomorra por causa de los pecados. Esto lo vemos más adelante. Esto lo vemos en toda la historia de la Biblia. Lo vemos en los tiempos de los jueces, lo vemos en los tiempos de los profetas, donde constantemente el hombre se rebela contra Dios, peca contra Dios por causa de la iniquidad que los gobierna. Hombres, jueces, reyes, muchos hombres impulsados por el pecado de su corazón. Pero así como en el Génesis, a través de Adán y Eva, entra el pecado y entra la maldición y Dios condena al hombre. Asimismo, Dios en ese instante promete una palabra de redención. Promete que traerá a un hombre nacido de mujer, que traerá salvación y le pisoteará la cabeza a la serpiente. La palabra nos muestra, así como condenó a la humanidad con Adán y con Eva, también les da una palabra, una promesa de que algún día iba a llegar aquel que iba a vencer sobre el pecado, sobre la serpiente, sobre Satanás.
Y ese es Cristo. Y ese es Jesús. Pero hasta que no llega a Él, el hombre, por más que es conducido por Dios muchas veces para que aprenda a vivir correctamente delante de Dios, no puede. Dios en los libros de Éxodo, Levítico, Deuteronomio, les habla al pueblo de cómo conducirte. Crea leyes, crea estatutos, crea reglas para que el pueblo aprenda cómo guiarse delante de Dios. Pero, amado hermano, ellos, pese a que tienen las reglas, pese a que tienen las normas, no pueden vivir conforme a la palabra porque la iniquidad les sigue gobernando. La iniquidad seguía gobernando sus vidas. Y esto es un gran problema. No solamente porque estamos desobedeciendo a Dios cuando pecamos, sino porque la palabra dice en el libro de Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. La Biblia dice, y por eso es el problema del pecado no es que desobedezcamos a Dios solamente, sino porque el pecar contra Dios trae un juicio, trae una condenación. Y es que la palabra muestra que aquel alma que pecare, esa morirá. Y esto es para todos. Porque Pablo dice en la carta de Romanos capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Toda la humanidad, dice Pablo, todos pecaron. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Solamente el hombre está, amado hermano, solamente el hombre tiene un único camino, el de ser condenado por causa de su pecado, de el no poder estar allí en la presencia, en la gloria de Dios. Toda la humanidad está condenada porque todos pecaron. Todos tienen esta inclinación a la maldad. Pero ¿cómo nosotros somos salvados entonces? Nuevamente le repito, a través de Jesucristo. A través de Jesús. Porque Jesús nos salva a través de su sacrificio. Jesucristo nos libra de la condenación del pecado en su sacrificio. Por eso dice la palabra también en el libro de Hebreos capítulo 9, verso 26. Hebreos 9, verso 26. Dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Cristo se ofreció una vez para siempre. Se ofreció, murió, se sacrificó una vez para siempre para quitar de en medio el pecado. Todo este sello, toda esta iniquidad que tenemos desde Adán y Eva, Cristo murió para que el pecado ya no nos gobierne. Y ahora con su Espíritu Santo podamos vivir en paz en Él, en santidad y obediencia, como nos demanda la palabra. Hermanos, no es mi intención extenderme hoy más en la muerte y resurrección de Jesucristo y tampoco de cómo nos libró del pecado. Esto lo haremos en los siguientes días. Esto era simplemente una introducción para entender lo que Cristo vino a hacer por nosotros y para de la misma manera entender que en los últimos momentos antes de su sacrificio, Jesús nos dejó 7 mensajes. Jesús nos dejó 7 palabras para que nosotros meditemos en estos tiempos. Mire, Jesús en estas 7 palabras, en estos 7 mensajes,
resume todo lo que Jesús vino a predicar en la tierra. Todo lo que Jesús vino a enseñar, todo lo que Jesús vino a hablar, Jesús lo resume en estas 7 palabras que estaremos viendo a lo largo de estos 3 días. E iremos con la primera palabra que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 23, verso 34. Lucas capítulo 23, verso 34, donde dice: y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. El primero de estas 7 palabras, la primera de estas 7 palabras, la encontramos en Lucas capítulo 23, verso 34. Y es que todo comienza en el Getsemaní, en el monte de los olivos. Allí en medio de la noche, Jesús exclama en su oración, Abba Padre. En su agonía, en su angustia, Él está combatiendo contra sí mismo, porque Dios, siendo 100% hombre, pero al mismo tiempo 100% Dios, se veía confrontándose, se veía luchando, combatiendo entre sí, porque, amado hermano, la palabra, amado hermano, mostraba que Jesús tenía que morir. Jesús sabía que Él tenía que padecer por nosotros, que Él tenía que morir por nosotros, que Él tenía que pasar todo tipo, amado hermano, de padecimientos para en su muerte nosotros hallar vida. La parte de Dios, de Jesús, estaba sujeta a Dios, al Padre. Pero la humanidad, la parte de hombre, no quería vivir ese padecimiento y ese dolor. Porque al contrario de lo que muchos piensan, Jesús sufrió en sus carnes completamente cada uno de sus azotes y latigazos. Él sufrió, amado hermano, cuando atravesaron sus costados, cuando su sangre se estaba derramando en la cruz. Él sufrió cuando la corona de espinas estaba clavada en su cabeza. Hermano, Él sufrió como hombre. Él sufrió en sus carnes todo ese padecimiento. Por eso es que la parte humana de Jesús decía, Abba Padre, y pedía al Señor que, amado hermano, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero como Él está en el Espíritu, como la carne no lo gobierna, no acaba ahí su oración, sino que dice, que no se haga lo que yo quiera, mas no se haga lo que yo quiera. No se haga lo que yo te estoy diciendo, hágase tu voluntad. Pero Jesús, sabiendo lo que iba a sufrir, la parte humana, la parte que siente, la parte que es sensible, esa parte estaba tratando de evitarse el padecimiento. Pero la parte espiritual, la parte de Dios, porque Él es Dios, sabía que no era su voluntad, sino la voluntad del Padre. Y Él tenía que sujetarse a su voluntad. Entonces, en el mismo Getsemaní, más tarde de esta oración, vienen a apresarlo. Vienen a buscarlo, vienen a sentenciar su vida. Y cuando la gente llega a buscar a Jesús, Él dice, yo soy. Hermano, algo impresionante es que cuando Él dice yo soy,
la gente cae atrás. La palabra nos muestra, usted lo puede leer en las cartas, amén, en el libro de Juan, amén. Gloria a Jesús. Capítulo 18, verso 5. Juan 18:5 dice, le respondieron a Jesús Nazareno. Bueno, desde el 4 dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron, dice, mire. Cuando Jesús dice yo soy, Él está hablando como si estuviera diciendo yo soy Dios. Yo soy, porque en el Antiguo Testamento Jehová se presenta a Moisés como el gran yo soy. Entonces cuando Él dice yo soy, hermano, inmediatamente ellos retroceden y caen de la sorpresa, del asombro. Caen porque hay una palabra de poder que Jesús está manifestando en ese mismo instante. Es por eso que más adelante, aún Pilato, cuando presenta a Jesús a la muchedumbre, él le presenta con las palabras exe homo, diciendo, queriendo aclarar que era también el Hijo del Hombre. En la cruz, por tanto, quedarían clavados el hombre y Dios. Cuando él dice yo soy, está hablando de la parte de Dios de él. Pero cuando Pilato lo presenta como el hombre, como el Hijo del Hombre, él está hablando de que también es un hombre. Y en la cruz, tanto el hombre como Dios en la persona de Jesús fueron crucificadas. Fueron puestas en aquel madero que tenía un cartel que decía Jesús el Nazareno, Rey de los judíos. Y sin darse cuenta, esto lo escribieron en 3 idiomas. Para que todo el mundo reconozca y todo el mundo sepa, para que esto sea universal, que Jesús es el Rey. Rechazado por todos, había llegado al Calvario. Es traicionado por uno de sus propios discípulos, por uno de sus apóstoles. Él es traicionado por su pueblo, porque cuando le dan la oportunidad de salvar a Jesús, ellos prefieren salvar a otro que no a su Salvador. Jesús recibe el azote y la burla, el escarnio de su propio pueblo. Y Él es crucificado frente a todos ellos, mientras los judíos lo señalaban y lo juzgaban y celebraban su muerte. Es por eso que en la cruz, la primera palabra, como leímos antes, es Padre, perdónalos. Él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, por su ignorancia. Jesús, en vez de maldecir a los judíos, en vez de lanzar una palabra de destrucción o condenación al pueblo judío, Él lo que hace es orar al Padre para que Él haga misericordia de aquel pueblo que desconocía lo que estaba haciendo. Hermano, y esto es el reflejo de las enseñanzas de Jesús cuando Él enseñaba al hombre a perdonar a su hermano. Jesús enseñó durante mucho tiempo, en el tiempo que Él estuvo, amado hermano, realizando el ministerio, esos 3 años.
Jesús enseñó varias veces a los judíos, a los hombres que lo escuchaban, a los discípulos y a los seguidores, que sepan perdonar a su prójimo. Y esto Él lo vive, esto Él lo vuelve a enseñar, esto Él vuelve a reflejarlo en su vida, porque en vez de condenarnos, Él ora por todas aquellas gentes que rechazan a Jesús, del pasado, del presente y del futuro, de todos aquellos que en su ignorancia, amado hermano, rechazan a Jesús. Jesús dice: perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Él enseñaba: amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian. Y ahora Jesús aprovecha sus últimos minutos de vida para recordarnos esa oración, apelando en el corazón de Dios que Él conocía mejor que nadie. Padre, perdónalos. Jesús toca el corazón de Dios, a su amor, a su gracia, a su misericordia. Y Jesús muestra el gran amor que tiene por cada uno de ellos y por cada uno de nosotros. Porque en vez de condenarnos, porque en vez de lanzar una palabra de maldición, porque en vez de querer ejecutar sobre nosotros un castigo, Él en su amor se presenta fiel y Él intercede por nosotros aún en su padecimiento y en su sufrimiento. Hay gente que aprende a perdonar cuando ya las cosas pasaron, después de muchos meses, años tal vez. Hay gente que perdona cuando ya ha sido restituido, cuando ya la otra persona se disculpó o le hizo algo o le ofreció algo para poder traer ese perdón. Pero Jesús no perdonó pasado el tiempo, o no perdonó después de que el propio pueblo se arrepintiera, sino que antes de eso Jesús ya los estaba perdonando. Porque ¿cómo no iba a perdonarlos Jesús si Él estaba intercediendo por ellos para que el Padre que está en los cielos los perdone? Lo que vemos en la oración modelo, cuando dice: perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Eso Jesús lo predicó en la cruz. Él siendo crucificado, Él sintiendo el dolor, Él sintiendo el sufrimiento y el padecimiento. No después, no cuando ya resucitó y ya habían pasado unos días, sino que en todo su sufrimiento Él pudo exclamar: misericordia por nosotros. Y es que, hermanos, Dios no perdona. Jesús perdonó a la humanidad y Dios perdonó también a ese pueblo, porque ese pueblo no conocía lo que estaba haciendo. Así como nosotros muchas veces no sabemos lo que hacemos, porque si lo supiéramos no lo haríamos. Pero muchas veces no sabemos lo que hacemos, no somos conscientes de lo que estamos haciendo, aunque quizás lo sepamos por la palabra. No somos conscientes de que con nuestros actos muchas veces rechazamos a Jesús. Y Él, olvidándose de sí mismo y de su inmenso dolor, pide el perdón para todos. Para los jueces que le han condenado, para los soldados que le han crucificado, para la muchedumbre que da gritos pidiendo su muerte, para ti y para mí. Jesús sabe que si es grande el pecado del hombre, mayor es la misericordia de Dios. Y en esta angustia, en esta lucha que Jesús estaba sufriendo y padeciendo, Jesús, con su oración, Jesús se hace el verdadero vencedor.
El vencedor no es aquel que recibe el perdón, sino aquel que perdona. Porque es fácil recibir perdón. Lo que nos resulta difícil es perdonar. Y lo que Jesús hace en la cruz lo convierte en vencedor, porque Él nos perdona, aun cuando nosotros nunca le pedimos perdón. Antes de que nosotros pudiéramos pronunciar un perdóname, Señor, Él ya nos había perdonado, porque Él es consciente de que no sabíamos lo que estábamos haciendo. Jesús sabía que ellos no comprendían quién era Jesús, quién era el Mesías, lo que Él venía a hacer, de qué Él los quería librar. Jesús sabía que ellos no entendían, que no estaba ese pensamiento sobre su mente, que ellos seguían pensando en algo terrenal, ellos seguían pensando en un libertador de mano de hombres. Pero Él no venía a libertar al hombre de los hombres, sino de algo mayor, de sí mismos, del pecado. Por eso, amado hermano, Dios actúa en misericordia por la ignorancia, como Dios perdonó nuestras vidas por nuestra propia ignorancia. Y en eso, hermano, vemos el amor de Dios. En eso vemos el perpetuo amor del Señor. En eso lo vemos. Y esto para que nosotros no solamente sepamos que Dios nos ha perdonado, sino para que también nosotros aprendamos que debemos de perdonar. Nosotros debemos de perdonar a quien nos ofende, debemos perdonar a quien nos hirió, debemos perdonarlo verdaderamente, porque ellos, al igual que nosotros, no eran conscientes de lo que estaban haciendo. Porque ellos no saben la maldad que están haciendo. Ellos no saben el daño que están causando. Al igual que nosotros, siendo ignorantes, amado hermano, nos levantamos contra Dios. También debemos de ver que ellos en su ignorancia se levantaron contra nosotros, y levantándose contra nosotros se levantaron también contra Dios. Y si Dios es capaz de traer perdón sobre cada uno de nosotros, sobre cada uno de la multitud, sobre cada uno de los soldados, sobre cada uno de los jueces que los condenaron, si Dios el Padre fue capaz de perdonarnos a nosotros, ¿por qué nosotros no podemos perdonar? Porque cuando nosotros no perdonamos, parece que creemos que somos más que Dios, que nosotros sí tenemos la autoridad y la capacidad de negarle el perdón a los hombres, cuando Dios a ti no te ha negado el perdón. Y nosotros con su perdón, en su perdón, somos justificados. Y es que al contrario a lo que hacen los hombres, que tratan de justificarse haciendo algo que compense el mal hecho, tratando de arreglar la situación, tratando, amado hermano, de resolver con nuestras propias manos el mal que hemos causado. Nosotros, amados hermanos, no podemos ser justificados por nuestras obras delante de Dios, porque no hay nada que nosotros podamos hacer para justificarnos delante de Él por todas las veces que le fallamos y le ofendimos. No hay nada, porque entonces la salvación sería por obras, y la salvación no es por obras. Por ello, la justificación, amado hermano, no es por nuestras propias obras, no es por nuestra bondad, no es por nuestras leyes,
sino solamente en la oración confiada de Jesús, obediente al Padre hasta la muerte, y en el sí que el Padre nos ha dado en Cristo, tenemos perdón, justificación y redención de nuestros pecados. Tenemos en Él una alianza eterna. La palabra de Dios muestra en el libro de Efesios capítulo 4 verso 10. Cuatro 10 dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ahora, verso capítulo 2, verso 4, también verso 4, aleluya. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice: por gracia sois, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. ¿En quién? En Cristo. Porque por gracia sois, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, nosotros recibimos justificación, nosotros recibimos redención. Pero no fue porque lo que nosotros hicimos, no fue por la obra de nuestras manos, fue porque Él mismo intercedió, Jesús mismo intercedió por nosotros ante el Padre y pidió por nuestro perdón. Y Él, en su infinito amor y misericordia, por su gracia nos perdonó. Y solamente mediante la fe en Cristo podemos recibir su gracia. Pero esta fe ni siquiera es de nosotros. Pero esto ni siquiera viene de nosotros. Dice la palabra que esto es don de Dios. Dios pone esa fe en ti. Dios pone esa fe en tu vida. Para que, amado hermano, nadie se gloríe de la gracia y misericordia de Dios por el favor que Dios ha hecho por nosotros. Porque alguien dirá: mira la fe que yo tengo. Por esa fe yo tengo salvación. Y no es por tu fe, es por su misericordia, es por su gracia. Este es el mensaje, el primer mensaje que Jesús exclama en la cruz. Es el primer mensaje que Jesús exclama para salvación nuestra, para misericordia nuestra. Porque, amado hermano, cuando sabiendo la palabra de Dios y conociendo lo bueno y lo malo, pero actuando como hombres inconscientes, pero actuando como hombres insensatos, hacemos lo malo delante de Dios. Hermano, estamos uniéndonos a todas esas multitudes que decían: crucifícalo. Nos estamos haciendo igual que el juez que lo condenó. Nos estamos haciendo igual que los soldados que se burlaban de él y sorteaban sus ropas. Nos estamos uniendo a todo ese clamor que señalaba y pedía su muerte. Porque con la misma insensatez estamos pisoteando el sacrificio de Jesús por nosotros. Porque con nuestro pecado, amado hermano, estamos despreciando lo que Cristo vino a hacer a favor de nosotros. Pero a pesar de que tú hayas hecho esto una y otra vez, aún conociendo al Señor, Dios puede perdonar nuestras vidas. Dios nos perdona y Dios sigue haciendo misericordia, porque esa palabra de Jesús no solamente quedó para aquellos que estaban en aquel lugar, no solamente para los que estaban presentes en su muerte y crucifixión. Esa intercesión que Jesús hizo frente al Padre aún sigue siendo válida hasta los tiempos de hoy, para que Dios nos pueda seguir perdonando, hermanos. Jesús pensaba en toda la humanidad. Perdónanos, Señor.
pensaba en nosotros, pensaba en ti. Aun cuántas veces le fallaste, aun cuántas veces pecaste, aun cuando sabiendo la verdad fuiste débil y te dejaste arrastrar por la carne y el pecado, por la iniquidad que hay en tu corazón, la cual es heredada desde Adán y desde Eva hasta los tiempos de hoy. Ese pecado nos gobierna. Pero cuando llega Jesús, Jesús nos da libertad para que aunque el pecado y la iniquidad sea parte de nuestra carne, Él nos permite tener el Espíritu para que podamos vivir en el Espíritu. Amén. Entonces ahora usted puede vivir en libertad y ya no preso al mismo pecado que una vez lo ataba. Por misericordia de Dios y a su nombre. Den una ofrenda de aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto mismo vemos reflejado en la segunda palabra de Jesús, en el segundo mensaje, en el mismo libro de Lucas, capítulo 23, verso 43. Cuando dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este es el segundo mensaje, la segunda palabra de Jesús en la cruz. Y pongámonos en situación y pongámonos en contexto. Imagínese que frente a usted, que a 5, 10 metros de usted está Jesús en la cruz, en el Calvario. E imagínese que Él está siendo crucificado y a su costado había otros dos, uno a su izquierda y a otro a su derecha. Jesús en el centro. Lucas nos muestra esta historia, nos muestra este hecho, donde Jesús estaba crucificado junto a dos hombres, Jesús en el medio, uno a su izquierda, otro hombre a su izquierda y otro hombre a su derecha. Gloria a Jesús. Entonces, en ese momento de la historia de la salvación, Jesús, como revelador del Padre, antes de morir nos va a manifestar el centro, el núcleo de su misión y del mensaje que el Padre le había encomendado, la buena nueva de la gracia. Y es que esta escena, aunque podamos verlo de una forma superficial, aunque quizás lo veamos como algo pequeño, lo que Jesús está declarando aquí con su boca es algo grande. Jesús estaba en la cruz, sufriendo en sus carnes el dolor, viendo toda la tragedia. Y los dos que estaban alrededor de él eran ladrones, eran pecadores. Jesús no. Jesús es santo, Él vivió en santidad en su humanidad. Él no pecó. Pero en su humanidad, en su santidad, fue puesto como si hubiera sido un pecador. Y a su izquierda y a su diestra, dos pecadores. Pero Jesús, en vez de estar preocupado por él, Jesús, en vez de centrarse en él, hasta en el último momento de su misión, hasta el último momento, hasta el último suspiro, Él vino a seguir reflejando ese mensaje de gracia, ese mensaje de salvación. Y aunque si leemos el pasaje, si leyéramos el pasaje, que no nos daría tiempo a leerlo todo, hermano, pero aquel ladrón que está frente a la cruz, al cual Jesús le dice, de cierto
te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No hacía mucho tiempo atrás, no hacía muchos minutos atrás, él se estaba burlando de Jesús juntamente con el otro ladrón. Unos escasos minutos, no horas, ni días, ni semanas, unos momentos atrás, ese ladrón se estaba burlando de Jesús con el otro que estaba al otro lado, diciéndole que si realmente es Dios o el Hijo de Dios, que se salvara a sí mismo, que por qué no lo hace, por qué no se está salvando, por qué no escapa de esta muerte. Pero al tiempo, al momento, a los pocos instantes, seguramente este hombre viendo, sintiendo ya la muerte, hermano. Porque hay gente que ha experimentado la muerte y lo siente, hermano, cuando se está a punto de morir. Lo siente, tiene esa sensación de que el alma se le va, que el espíritu quiere salir de su cuerpo. Yo me imagino que sintiendo este hombre esa sensación de muerte, habló con Jesús y le dijo en el verso 41: nosotros la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este varón, este ladrón, sin darse cuenta, creyó en Jesús y creyó que él no tenía pecado, creyó que él nada había hecho, y creyó a tal punto que le dijo: mira, cuando tú estés allí, cuando tú estés allá arriba, acuérdate de mí. Cuando tú estés en el paraíso, acuérdate de mí. Quizás él no se puso a pensar en que la muerte estaba rozando su vida. Pero en ese mismo momento es cuando él pronuncia sin darse cuenta, él cree, él habla a Jesús y le dice: mira, acuérdate de mí cuando tú estés allí en la presencia del Señor. Acuérdate ahí cuando estés en el paraíso, cuando estés en el cielo, acuérdate de mí. Él clamó a Jesús y con sus palabras mostró creer en Jesús. Con sus palabras mostró creer en Él. Él creyó, él no hizo una oración de fe, él no se bautizó, él no hizo una enseñanza, él no hizo un discipulado. Él solamente creyó. No dijo unas palabras concretas. No dijo: Señor, recibe mi alma, escribe mi nombre en el libro de la vida. No dijo eso. Dijo solamente, como cualquiera diría: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y en esas sencillas palabras Jesús le responde. Jesús le dice: de cierto te digo que hoy estarás en el paraíso. ¿Sabe qué, hermano? Cuando Jesús le está diciendo a ese hombre, a ese ladrón, a ese pecador, que iba a ser recibido en la presencia del Señor como si fuera, amado hermano, un hombre santo delante de Él, es porque en ese mismo momento Jesús lo justificó y la redención llegó sobre la vida de este varón, para que aún siendo un ladrón de oficio, aún siendo un pecador, hasta escasos últimos minutos de su vida, él pudo estar en la presencia del Señor, y él está ahora allá arriba gozándose en la eternidad. ¿Cuántos alaban a Dios Todopoderoso? Hermano, fíjese que Jesús no detiene su misión aún cuando está padeciendo. Porque hasta el último momento que Él está ahí colgado en ese madero, hasta el último respirar, hasta que cae la última gota de su sangre, Él está pensando en ti. Él está pensando en nosotros.
Él está pensando en nuestras vidas, porque así se acordó de ese varón y no lo ignoró, no giró su cabeza, no lo ofendió, sino que le dio una palabra de salvación y le dijo: tú estarás conmigo. Y es que la crucifixión, los momentos cercanos de la crucifixión y los propios momentos que Jesús vivía en la cruz, resume todo el mensaje de la historia de la salvación, del proceso de la gracia de la salvación. Y es que al contrario que lo que muchos enseñan, Dios solamente quiere fe. Y Jesús, cuando vio la fe de aquel hombre, pudo entender, pudo saber, pudo conocer que él también tendría acceso a la salvación. Que ese hombre allí también tendría acceso a la salvación. Solamente con su fe. Le vuelvo y le repito, no es a través de nuestras obras, no es a través de un bautizo, no es a través, amado hermano, de un discipulado, no es a través, amado hermano, de venir a los cultos, es por la fe. Ahora, nuestra fe nos enseña que debemos de bautizarnos. Nuestra fe en Él, amado hermano, determina que nosotros debemos de congregarnos. Nuestra fe en Él, amado hermano, muestra que nosotros debemos de vivir, amado hermano, en estas obras de la fe. Pero a él no le daba tiempo a hacer ninguna de estas cosas. No tenía oportunidad de ser sumergido bajo las aguas. No tenía oportunidad de escudriñar las escrituras. No tenía oportunidad, amado hermano, de hacer algo correspondiente a su fe. Pero es que solamente por la fe usted y yo recibimos salvación. Lo demás lo hacemos respondiendo a la fe que hemos tenido. Pero ese hombre, no pudiendo hacer otra cosa, pues ya estaba a minutos de morir. Solamente su fe lo salvó. Gloria al Señor. Hermanos, esto nos muestra algo importante también. Este hombre, cuando habla acerca de Jesús y le dice: mira, este no ha hecho nada, no se merece estar aquí, al contrario que nosotros. Este hombre está diciendo: mira, nosotros sí hemos hecho algo mal, nosotros sí hemos pecado. Él mismo, aquel ladrón, confesó ser un pecador en la cruz. Él era un hombre que tenía méritos suficientes como para ser condenado e ir al infierno, al igual que usted y yo. Tenemos más que méritos suficientes para ser llevados al infierno. Pero cuando Dios ve un corazón que reconoce su pecado, cuando Dios ve un corazón arrepentido, que cree que ha pecado contra Dios y cree que solamente el Señor puede hacer misericordia de su vida, en ese momento es cuando Él nos ofrece, Él nos regala, Él proporciona a nuestras vidas la salvación. En ese momento, hermano, cuando nosotros reconocemos lo que hemos hecho mal delante de Dios. A veces nos cuesta reconocer a Dios lo malo que somos, los pecados, nuestras faltas, nuestros errores. Nos cuesta muchas veces, ya no solamente ante Dios, sino frente a los hombres, reconocer que hemos actuado mal. Porque al hombre no le gusta ser avergonzado. Y es cierto, ni a usted ni a mí nos gusta sentirnos avergonzados. Pero muchas veces
eso se convierte en un orgullo que nos impide reconocer todas y cada una de las cosas que hacemos mal delante del Señor. Y ya muchas veces, como hombres, no vamos a la presencia del Señor para pedirle perdón y misericordia por nuestras faltas, sino que vamos solamente al Señor para pedirle socorro, ayuda, para pedirle un milagro o un favor. Pero nosotros no mostramos ese arrepentimiento que el buen ladrón tuvo colgado en la cruz. Hay veces que quizás, hermanos, hay veces que yo pienso así. Al hombre solo le resulta sencillo humillarse y arrepentirse cuando está al borde de la muerte. Yo sé que hay muchas personas que quizás usted ha conocido o quizás alguna lo ha sentido y lo ha vivido, que cuando ha sentido la muerte por una enfermedad, por un accidente, por una situación, amado hermano, donde quizás, amado hermano, veía su vida en peligro, en ese momento, amado hermano, decidió arrepentirse y pedir perdón por las cosas que había hecho, por cosas que quizás llevaba mucho tiempo en su corazón altivo, no queriendo reconocer. Pero cuando vemos momentos duros, difíciles, la muerte, cuando vemos, amado hermano, que la enfermedad nos azota y nos está llegando, allí es cuando decidimos, amado hermano, arrepentirnos. Hay gente que espera a llegar a esos momentos para pedirle perdón a Dios. Pero usted y yo no debemos de llegar a esos momentos. Nosotros estamos aquí, amado hermano, con el propósito de Dios, sí, pero también para reconocer a Dios todas nuestras malas actitudes, todas nuestras faltas. Mire, en el libro de Lucas, capítulo 18, verso 16, dice: mas Jesús llamándolos dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de Dios. Mire, este verso lo relacionamos con lo que estamos hablando, porque el corazón de un niño es noble, el corazón de un niño es humilde, es sencillo. Habrán niños que quizás usted dice, bueno, hay niños que quizás desde niños son como orgullosos, pero por lo general el corazón de un niño es humilde, es sensible. A un niño no le cuesta pedir perdón como no le cuesta decir la verdad. Y cuando uno es como un niño delante de Dios y es capaz de pedir perdón con la misma nobleza y la misma sencillez de usted, que actúa en ese sentir como un niño, de usted es el reino de los cielos. Lo que pasa es que, hermanos, como parte de envejecer, parece que cuanto más crecemos, más nos cuesta pedir perdón. Cuanto más crecemos, más nos cuesta humillarnos. Todo lo contrario a lo que fuimos siendo niños, somos cuando ya hemos crecido. Pero es necesario que nosotros tengamos el corazón de un niño. Es necesario que nosotros en ciertos asuntos, no de madurez, sino en ciertos asuntos, en cuanto a la humillación, el perdón, la humildad, en cuanto al reconocer, cuanto al ser mansos, seamos como un niño. Y que nos dejemos guiar como un padre guía a sus hijos, que así Dios pueda guiar nuestras vidas en sus manos. Esta es la importante lección que nosotros vemos en esta historia de la crucifixión de Cristo junto a los dos ladrones. Cómo Él actúa en misericordia.
Fíjese que por la ley del hombre, este hombre estaba siendo condenado. Pero en la ley y la misericordia de Dios, este estaba siendo salvo. Nosotros como hombres muchas veces tenemos el dedo muy agudo para juzgar y para condenar. Si nosotros hubiéramos sido Dios y nosotros hubiéramos tenido que decidir el juicio de aquel hombre ladrón, prácticamente seguro que usted lo hubiera condenado. Prácticamente seguro que usted lo hubiera declarado como pecador, como injusto y que merecía el castigo. Pero Dios no actúa así. ¿Qué sucede? ¿Que Dios no es justo entonces? Porque en nuestra justicia hubiéramos juzgado al ladrón, como hemos juzgado a muchas personas que cometieron errores, ¿sí? Que pecaron, que fallaron, que hicieron daño. Los juzgamos. Pero Dios no hizo siguiendo el juicio del hombre. Él siguió su propio juicio para hacer misericordia con aquel varón. ¿Verdad que sí? Él presentó su propia justicia. Él presentó su propia misericordia, mis hermanos. Cuán grande es el amor de Dios. Que aún, como la palabra dice en el libro de Romanos, capítulo 5, verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nuestras vidas, hermanos. Este es el precioso mensaje que Jesús nos está enseñando en la cruz. Este es el precioso mensaje que Jesús nos está hablando en nuestras vidas. Es hermoso recordar esto, hermano. Es hermoso recordar cómo actuó Dios, cómo actuó Jesús. Es hermoso, mi amado hermano, porque Dios no nos castigó por nuestras faltas, sino que actuó en misericordia, sabiendo y conociendo que somos hombres falibles, llenos de ignorancia. Y si le ofende pensar que usted es ignorante, hermano, cualquier hombre es ignorante frente a Dios. Por lo que en nuestra ignorancia Dios nos perdona. No seamos desagradecidos con Él. No actuemos como hombres desagradecidos con Dios. No actuemos como si la cosa no fuera con nosotros. Muestre ser agradecido. ¿Usted cree que es agradecido con Dios? ¿Usted cree que está mostrando la gratitud de esa misericordia que Dios tuvo para cada uno de nosotros? Y aún, amado hermano, cuando nos hemos arrepentido de nuestros pecados, cuando nos hemos arrepentido de nuestras faltas, el Señor, amado hermano, nos perdonó y actuó en misericordia. Y aunque en algunas ocasiones hemos recaído, nos volvió el Señor a perdonarnos cuando volvimos arrepentidos, quizás en la segunda, tercera, cuarta y quinta vez. ¿Acaso Dios no volvió a perdonarnos y a hacer misericordia? Pero nosotros hombres, cuando el hombre nos falla una vez, tal vez perdonamos. Cuando nos fallan dos, tal vez perdonamos. Cuando nos fallan tres, nos cuesta, pero perdonamos. Pero llega un momento, a la cuarta, quinta, que ya no sentimos el perdón. Ya no sentimos el perdonar. Gracias a Dios que Dios no es como nosotros. Porque ¿cuántas veces hemos vuelto nosotros? Seríamos mentirosos que 5, que 10. Tal vez más veces. Nosotros actuamos mal con Dios, pero Él nos perdonó. Amén. Él nos perdonó. ¿Cuántas veces, hermano? Ni siquiera las puede contar. Ni siquiera las podemos contar.
¿Cuántas veces Dios nos ha perdonado? Gracias a Dios que Dios no es como nosotros los hombres, que nos cuesta perdonar y cuanto más nos fallan llega el momento en que ya no queremos perdonar. Pero Dios sí nos perdona, porque Dios no niega un corazón humillado, arrepentido. Amén. Mire qué hermoso. Mire qué hermoso estos mensajes de Jesús en la cruz. Es una frase, pero una frase que nos habla de mucho. Es una frase, la que vemos en el primer punto y la que vemos en el segundo punto, otra frase. Pero cada frase, siendo una pequeña y breve frase, esconde un gran valor. Amén. Y aún nos quedan 5 más, que las daremos los próximos días. Amén. Por tanto, yo le pido que en esta hora, con suma reverencia, nos pongamos de pie y vamos a cantar una adoración. Aleluya. Gloria a Jesús.